Esta semana estaba comprando un helado de vainilla, porque a veces me gusta ir al límite en la vida, cuando al ir a pagar reparé en que la moneda de 2 euros con la que iba a hacerlo era falsa. Se trataba de una moneda turca, ciertamente parecida a la de 2 euros en tamaño, peso y forma, pero que evidentemente no valía. Me sentí furioso. Me puse a pensar una a una en todas las personas con las que había interactuado esa mañana que me habían podido engañar dándome aquella moneda falsa. Y no había tantos sospechosos. ¿Quién había sido? ¿Quién me había dado gato turco por liebre? ¿Había sido el kiosquero? ¿O fue acaso el taxista? ¿O el peluquero? ¿O mi amigo al repartirnos las vueltas de aquel café? ¿Quién me la había jugado? El taxista se había enrollado tal vez demasiado al despedirse. ¿Era una maniobra de distracción para colármela? No pude ni terminarme aquel helado. Todo lo que creía se estaba desmoronando. ¿En qué clase de sociedad vivíamos? Estaba hundido por mis 2 euros falsos. Llevaba la moneda en el bolsillo y pantalón y, no sé, me sentía como si estuviera portando una pistola o la prueba incriminatoria de un crimen. Luego estaba la pregunta de qué hacer con aquella moneda turca. No sé, ¿la guardas en un cajón para un próximo viaje a Estambul? ¿La llevas al Banco de España? No sé, para recuperar los 32 céntimos que realmente vale. Como esa gente que hace apenas un año todavía estaba yendo al Banco de España llevando pesetas para que se las cambiaran por euros. O la llevo a la policía científica para que alguien me diga las huellas dactilares y que me conduzcan al sospechoso de este crimen económico. Otra opción podría ser la de intentar colar la moneda en alguna compra, participar en esta estafa, ser parte de la rueda de este crimen económico. Podía ir al supermercado y, en el sentido más literal de la expresión, devolverles con la misma moneda. Pero, no sé, yo no valgo para eso. Me vendría abajo enseguida, estaría sudando en la cola del mostrador, con cara de culpabilidad, pasamontañas y un coche en marcha esperándome fuera. Y antes de que pudieran dar las vueltas, confesaría todo. Yo no podía contribuir a esa estafa piramidal. Además, no sé, a lo mejor perjudicas al cajero que está trabajando ese día o tiene el turno y que, no sé, a lo mejor luego al cerrar la cuenta y cuadrar los números se da cuenta que tiene 2 euros falsos y deja de creer en la sociedad y abraza el nihilismo, no sé. Pero las monedas también pueden traer anécdotas bonitas, no solo estafas, cuando vas a comprar un helado. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Mi invitado de hoy, por ejemplo, Manuel Astur, escribe en su último libro, La aurora cuando surge, algo muy bonito sobre unas monedas y sobre su padre, que cuenta en el podcast. Así que nos vamos a tomar un Seagrams tónica con Manuel Astur, charlando sobre monedas, libros, películas malas de sobremesa, Sting, villas italianas, placeres culpables, música, laudes chinos, pájaros y muchas más cosas. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias por invitarme. Acabas de publicar La aurora cuando surge con Acantilado, un libro que me ha gustado muchísimo y tiene una historia detrás que me ha parecido muy interesante, que es un viaje que haces por Italia después del fallecimiento de tu padre, ¿no? Sí, bueno, bastante después en realidad. Había pasado un año desde que había muerto mi padre y me planteé el viaje como un fin del duelo, en realidad. Ya creía que ya estaba pasado el duelo y me dije, y era un sueño que tenía de viajar por Italia sin rumbo fijo, sin tiempo, sin tiempos pautados, dejarme llevar por el viento y
Y además, y al año me decidí a hacer ese viaje, pero bueno, como en el libro se ve, no, el duelo no había pasado. De hecho, al revés. O sea, el duelo auténtico empezó en Italia. Me acompañó el recuerdo de mi padre constantemente porque Italia estaba lleno de las cosas que él amaba y era un viaje que me hubiera gustado hacer con él. Y bueno, surgió él, entre otras cosas. Supongo eso, que te ha costado un poco... No digo que te habrá costado escribirlo, porque hablas mucho, ¿no? De cómo te hace un poco compañía o te sirve para superar el duelo, pero es verdad esa sensación que a veces se nota en las páginas de cómo te habría gustado compartir eso con él o cómo te habría gustado decirle algo de eso que estás viendo, ¿no? Sí, pero a ver, es un poco... Con los seres queridos pasa eso, ¿no? Cuando estamos en un momento gozoso o viendo algo muy hermoso o leyendo un libro especialmente maravilloso, tenemos ganas de decirle, mira esto, ¿no? Con esto te gustará. Y claro, yo con esa relación la tenía con mi padre, porque como te digo, era un poeta y un hombre cultísimo que amaba la belleza y de pronto era todo el rato de... tengo que llamar a papá para decirle, contarle esto. Y es como, no está. Pero sí estaba. Luego a la vez es como, es un sentimiento muy pleno, pero sí, es algo así. Hablas también en un momento dado del libro que querías mandar unas postales a gente querida y decías que a veces es fácil acordarse de los queridos en momentos malos, cuando a veces es más difícil cuando estás en esa plenitud de gozo, disfrutando de algo, tener ese momento para parar y acordarte de esas personas. Eso es más difícil, comentabas. Esa reflexión me gustó. Sí, eso o sea, yo creo que la mayoría de las personas tienen tendencia cuando están tristes a acordarse de los demás y cuando están alegres pues se olvidan un poco, y yo intento hacer el ejercicio contrario. Yo cuando estoy contento, cuando estoy feliz, quiero que mis amigos y mis seres queridos estén conmigo. Y me acuerdo de ellos y pues les mando postales y les mando mensajes y todas esas cosas. Luego cuando estoy triste soy al revés. Cuando estoy triste yo soy de recluirme y no hablar con nadie, y me paso al otro extremo. O sea, cuando dejas de dar señales de vida durante 2 semanas, se encienden las alarmas en tu grupo de amigos. Sí, bueno, mis amigos saben que tienen que dejarme en mi cabaña en el monte aislado, y ya volveré cuando haya solucionado lo que tengo que solucionar. Me gustó la historia detrás del nombre de la aurora cuando surge. Jacob von Home, ¿cómo es? Sí, Jacob Boehme, ¿no? Jacob Boehme, es que no sé cómo se pronuncia, sé cómo se escribe. Pues era un zapatero que tenía este problema tan clásico en cualquier persona espiritual, y sobre todo si eres católico, cristiano, de que no entendía, no era capaz de entender que Dios fuera bueno cuando existe tanto dolor en el mundo, ¿no? Cuando existe tanto tristeza, cuando existe tantas injusticias, cuando existe todo esto. Y eso era un problema que le comía mucho la cabeza. Y un día estaba en su cocina, y vio un cuenco de cobre, entró un rayo de luz por la ventana y relució. Ese pequeño detalle de pronto se iluminó, ¿no? Si fuera japonés sería que alcanzó el Satori, ¿no? Tuvo ese momento de iluminación y comprendió que la dualidad es necesaria, que precisamente la generosidad de Dios consiste en que para que haya felicidad tiene que haber tristeza, para que haya placer tiene que haber dolor. Sí. Y que para que haya luz tiene que haber oscuridad, sí. eso lo decías. Y luego, más adelante, dando un paseo por la naturaleza, tuvo otra iluminación, que es la que más me gusta, en la que comprendió que la naturaleza es Dios. Podemos decir que la naturaleza, la realidad, es la canción de Dios. Dios es sin naturaleza, sin realidad, Dios sería silencio. Y eso me parece una idea preciosa. Y con todo esto escribió un libro que se llama La aurora cuando surge. Lo que pasa es que con el paso de los siglos ha llegado hasta nosotros como la aurora. Aurora, a secas. Sí. ¿Y te gustaba recuperar me gustaba mucho lo de la aurora cuando surge, y se lo he robado al bueno de Jacob. Fíjate que en todo lo que ibas escribiendo, en algunos son, por así decirlo, también un poco entradas de diario a veces, ¿no? Y también metes tus notas, poemas que escribías en alguna ciudad de Italia, de paso, en algún hotel, de todo. Y me gustaba cómo ibas metiéndolo. Y de vez en cuando, no sé por qué, alguna viñeta que
que describías alguna escena de la vida, y ahora lo que acabas de hablar de lo del cuenco de Jacob Boehme, me recordaba por momentos me llevaba a un cuadro de Morandi, por ejemplo, que es esa forma que tiene él de pintar en la que, eso lo decía, ¿no? Que emana silencio. Y eso me gustaba mucho. Y como, por ejemplo, hay un momento en el que hablas, dices, nunca pensé que pudiera gustarme tanto unos platos de metal, un trozo de jabón, un trozo de jabón color limón junto a un cepillo de dientes sobre un lavabo de cemento. Esa sencillez, esa pues transmitir belleza con cosas mundanas como un jabón color limón o un lavabo de cemento, me llevaba a esos cuadros que tengo. Sí, puede ser, sí, Morandi, claro, por supuesto. Sí, es un poco, ¿cómo llamarlo? La realidad encendida, ¿no? La sencillez encendida, la tranquilidad encendida, las cosas sencillas que son maravillosas. A esto me gusta mucho a este respecto una anécdota de Leonard Cohen, que seguro que eres admirador como yo. Leonard Cohen, sabes que se pasó muchos años en un monasterio zen. Esa parte no, esa faceta de la vida de Leonard Cohen, pues como la de Bob Dylan, después del accidente de moto, que también se hizo discos religiosos, pues tampoco sabía la del monasterio. Bueno, pues él estuvo muchos años en un monasterio zen y contaba que de la que empezó a meditar no sentía nada especial. Estaba meditando, se sentaba ahí muchas horas, nada, pasaba el tiempo y decía, no sé qué está pasando, bueno, no entiendo nada. Y que de pronto un día, una mañana, estaba mirando por la ventana y vio el sol reflejado en el faro de un coche y le dio en la cara y dijo, Dios mío, qué dulzura, qué belleza, qué dulzura. Y comprendió que eso era lo que estaba buscando y lo que le daba la meditación zen, la meditación. Esa realidad encendida. La realidad tal cual es, ¿no? Lo que los japoneses llamaban el satori o los taoístas llaman el wu-wei, ¿no? El no hacer, pues eso es un poco también lo que yo busco generalmente y lo que buscaba en este viaje. Este viaje, lo que tenía claro, yo no esperaba sacar un libro de ello. Yo lo que tenía claro es que iba a escribir muchos poemas, pero no ni con la intención de publicarlos, sino como un ejercicio espiritual para permitirme precisamente eso, para permitirme, si estoy en Siena, pues ver Siena de verdad y disfrutarla y grabarla, estar en presente, ver la realidad tal cual es, ¿no? Que es lo que yo, en mi opinión, consigue la poesía, lo que consigue el arte, lo que consigue la música verdadera. Es traernos al presente y dejarnos de juicios y de opiniones y ver la realidad tal cual es. El libro, de hecho, arranca un poco así, que tú dices que cuando al poco de fallecer tu padre, tú estabas un poco atascado escribiendo solo lo que estabas viendo, las cosas más simples en vuestra casa en el campo, ¿no? Una maceta, un atardecer, un pájaro, y porque más allá de eso se te hacía bola o se te complicaba o no querías, que era el presente, y eso lo llevas efectivamente por toda Italia. Sí. Sí, eso pasó realmente, o sea, fue así también. Sí, al poco de morir mi padre, a la semana empecé una libreta, lo cuento al principio del libro, no estoy haciendo ningún spoiler. Empecé una libreta y simplemente anoté lo que tenía delante por la mañana en la terraza de mi casa, y era una maceta con hierba, un prado, unas calas, simplemente del modo más objetivo, y al día siguiente me sorprendí haciéndolo otra vez y estuve haciéndolo durante un año. Y en esas libretas no estoy yo, no hay ego, no hay opiniones, y no está mi padre, no hay nada. Solo es fijarte en el presente y el detalle de ese presente continuo, ¿no? Que nunca es igual en realidad. Parece igual, pero no es igual. Volver a ver. Y no sé si lo hice de un modo consciente, como tú dices, porque se me hacía bola el pasado o eso, pero en realidad me vino muy bien. Me vino muy bien a reconstruir un poco mi mundo, porque cuando un ser querido muere, al fin y al cabo, una parte de tu vida muere, muy importante, ¿no? Y es un poco como sentirte a la intemperie entre el pasado y el futuro. Y vivir ese presente y fijarte en el presente, que siempre es dulce el presente, si te fijas en él, me ayudó mucho, sí, me ayudó mucho. En todo lo que escribes hay mucha, bueno, sobre todo en este libro hay mucha, te fijas mucho y describes mucho, por un lado, la naturaleza, y está muy presente, y en eso hay un paralelismo con lo que decía Jacob Boehme, ¿no? Que decía que la naturaleza es el dibujo que hace Dios de sí mismo, ¿no? Su propia narración. Y tú haces de eso tu narración.
eso por un lado. Y luego también hay cierta, bueno, claro, al estar en Italia, pero hay mucha visita espiritual, ¿no? Hablo de iglesias, vas a muchos cementerios, te acuerdas de tu cementerio pequeño y feo, dices, en vuestra casa en el campo. Em, ¿Qué hay detrás de toda esa tanta esa doble vertiente, ¿no? La naturaleza y por otro lado toda esa vida espiritual. No sé si siempre te ha ocurrido, ahora estás más escribiendo sobre esos temas, o te interesa más, o te sientes más cómodo, o te gusta más. Me ha parecido muy interesante y muy bonito como hablabas de eso, porque a veces es complicado, ¿no? Escribir sobre esos temas que no parezca engolado o ponerte con arrebatos místicos, y lo haces muy, muy bien, y me he sentido muy cercano en algunos momentos. Sí, bueno, lo de los cementerios es de siempre. Me gustan mucho los cementerios y cuando voy a una ciudad y tengo un poco de tiempo, me gusta visitar el cementerio. ¿Te has leído el libro de Mariana Enríquez, el de Anagrama? Ha sacado un libro... El último de... No, hay uno que es de bajarse es lo peor. No, ese es Mariana Enríquez. No, Mariana Enríquez es una escritora argentina que ha escrito con Anagrama Nuestra parte de la noche y luego otro. Ahora... se llama Caminarás entre tumbas o algo así, que va escribiendo sobre visitas a cementerios que hace por todo el mundo. Ah, sí. Por todo el mundo. Yo conocía un libro de hace 10 años o más de un autor español, que se me acaba de olvidar el nombre, que era también viaje por cementerios por toda Europa, que era maravilloso. Sí, me gustan mucho los cementerios. Un cementerio en la mochila, ¿no? Me gustan mucho los cementerios... pero porque en realidad me permiten un poco lo mismo que la naturaleza, que la contemplación de la naturaleza, disfrutar de mi insignificancia, me siento nada, no somos nada, ¿no? Y eso precisamente, bueno, es lo que los japoneses llamaban mononaware, ¿no? El sentimiento de nostalgia por lo que no será y por la fugacidad de la vida, pero que al mismo tiempo te permite disfrutar en el presente de un modo más amplio y gozoso. Y bueno, aparte es que Italia está lleno de cementerios. Es que Italia es un gran cementerio de culturas. Es capas y capas de apiladas de belleza, pero de belleza que sus creadores ya murieron hace siglos y dejaron ese rastro, y es como un gran cementerio. Es imposible no pensar en la muerte en Italia, pero al mismo tiempo también Italia, como bien sabrás, es muy gozoso el estilo de vida italiano. Los italianos son un pueblo muy, muy disfrutón. Precisamente yo creo que por eso, porque como están enfrentados a la extinción y a la belleza todo el rato, al mismo tiempo disfrutan mucho del presente. Hay un momento en el que me hace gracia que dices, no sé en qué ciudad estáis, que comentas que hay varios restaurantes que pone restaurante italiano, y dices, son muy zorros, porque no te olvides de que esto es para atraer turistas y demás. Eso en Cinque Terre, que es uno de los sitios más turísticos de Italia. Es monstruosamente turístico, es una cosa. Cuando fui, queríamos hacer una ruta, que lo cuento, queríamos hacer una ruta por los 5 pueblitos, y tuvimos que irnos a otro pueblo en el tren porque el acceso, que era el Paseo del Amor, llamado pomposamente el Paseo de los Enamorados, estaba cerrado, colapsado, porque había habido tanta gente, tantos tontos haciéndose la foto de enamorados, y habían colgado tantos candaditos con su nombre, que se había colapsado, se había caído el paseo, ¿no? Y eso es una metáfora de... Eso también ha ocurrido en París, que había un puente... Sí, el de la maga, ¿no? Sí, claro, que tenía tantos candados que había amenaza de derrumbe. Y digo, imagínate morir aplastado por una tonelada de candados de cursis que han puesto... De cursilería. Que han querido simbolizar su amor eterno, además, con un candado, que me parece más cosa más... horrible, más ¿verdad? horrible el no puede ser. De candado y todavía que lo pongas en la Torre Eiffel, tira que va, pero es que lo ponen en cualquier sitio. O sea, tú vas a cualquier mirador churretoso de cualquier pueblo con mar y está lleno de candados. Pero ya os vale, hombre. Pero bueno, lo que te decía, sí, en esos sitios tan turísticos es lo ridículo es eso. Restaurante italiano, pizza italiana. Pero si estamos en Italia. Sí, no te olvides de a lo que has venido. No te olvides, ¿no? Bueno, también lo cuento lo de algo que me ponía muy nervioso, y al mismo tiempo me hacía mucha gracia, lo del wine tasting, ¿no?
la zona más vinícola del mundo, todos los carteles de Weinstein, para que no vaya a ser que un americano no se entere que en un bar puedes probar vino. ¿No? Total. Y lo que comentabas de esto, fíjate, también hablando con tu vínculo con la naturaleza, ya se ve menos y se hace menos lo del corazoncito, se lo decía un amigo otro día, ya se ve menos en los árboles, lo del candado, lo de poner en el retiro Sí. el árbol con una navaja y la flecha atravesada, eso se lo ha cargado Instagram, ¿eh? Yo quiero creer que también un poco de conciencia ecológica hemos ido ganando con los años y ha sido sustituido por abrazaárboles, que tampoco estoy yo muy de acuerdo en esa gente que se hace fotos abrazando árboles, como si al árbol le importara lo más mínimo esa señora que lo está abrazando. Pero yo creo que es que era muy cruel, o sea, rajar un árbol para escribir un corazón, que todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho con 11 años, lo hice creo que con la primera niña que me gustó. Sí. El árbol era mío, era mi casa familiar, no molesté a nadie. Y por encima era una higuera, con lo cual al año no quedaba ni rastro, porque se regenera muy bien. Me parece una buena nota hacerlo en higueras. Sí, yo no lo sabía, es cierto que pero... no lo sabía, creía que iba a quedar para siempre y desapareció al año. Es como eso, es temporal. A ver, vamos a ver cómo va esto y luego... Sí, es como los tatuajes que te hacías también con Bolivic, ¿no? Calcando muy fuerte. Total. Aquí tenemos un cuestionario Proust para conocer más de nuestros invitados y te quería preguntar sobre ello. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Mi idea de felicidad perfecta, no sé si fue Cicerón o Marco Aurelio, o bueno, algún estoico, en cualquier caso, que decía que la felicidad era una biblioteca y un jardín. Y yo creo que puede que esa sea mi felicidad perfecta. Si le añadimos una cabaña, que no sea una casa muy grande, una cabaña con una chimenea de leña, un sofá, un escritorio... Te está quedando un poco una bomber ya, ¿eh? Cuando se fue a la cabaña esa en bosque a escribir su panfleto. Soy un poco así, sí. Sí. Pero si le añades un jardín y muchos libros y música sin parar, o sea, me volvería loco sin música. Creo que... Bueno, y Raquel, claro. Raquel, mi mujer cerca. Creo que esa es mi idea de felicidad. ¿Y qué escribes con música o no? No, yo escucho música casi 24 horas al día. Música moderna, o sea, no es que escuche... Bueno, música clásica también, pero estoy muy al día, me apasiona la música, pero el único momento que no tengo música es cuando escribo. Porque no puedo tenerla de fondo. Claro. O sea, la música requiere toda mi atención. Yo escucho la música. Soy incapaz de tenerla y no prestarle atención. Entonces, si estoy concentrado escribiendo, no puedo. Ni siquiera cuando leo, Tampoco escucho música. Ya, a mí me cuesta. A no ser que sea algo de un estilo muy concreto, Bueno, me distrae. O sea, como que... O me pasa un poco como lo que dices. O sea, es como tener dos sonidos distintos a la vez. Claro. A ver, hay ciertas músicas, no sé, o sea, yo escucho mucho música de laúd chino, de ¿Laúd chino? Laúd chino, que es una maravilla. Tengo que explorar eso. Y es el estilo, bueno, es un estilo de música clásica oriental que no es melódica como la nuestra, tiene una concepción más armónica, intentan copiar los sonidos de la naturaleza, que luego no se parecen en nada, pero son los ritmos de la naturaleza, es otra cosa. Entonces, en realidad es casi como estar en un jardín escuchando a los pájaros mientras lees, no te molesta, o sea, no te distrae. Ya. ¿Y qué más estás escuchando últimamente de música? Tengo curiosidad, ahora que decías que estás muy... Pues mira, justamente estoy ahora bastante alucinado con el último disco de Kurt Weill, que me encanta, y acaba de sacar un discazo, y eso que ya es bastante mayor, pero tiene un talento increíble, y con unos chavales que me gustan mucho que se llama Fountains DC. Ah, eso no los conozco. Pues sacaron, este es su tercer disco y acaban de sacarlo, y son 3 chavales escoceses, creo que son, que empezaron en la poesía. Haciendo un grupo en plan, el grupo Fountains DC, que creo que tiene algo que ver con T.S. Eliot. Igual me lo estoy inventando. Pero... Adelante, tierra baldía. Pero el caso es que ellos hicieron el grupo para recitar poesía. Ah.
como un Un poco grupo, como el spoken Club de word. los Poetas Muertos, haciendo un grupo eso, pero luego empezaron a hacer música y hacen rock, o sea, hacen rock, pero le dan mucha importancia a las letras y a la poesía, pero es rock de toda la vida, bueno, de toda la vida no rock clásico, pero es rock, Sí. pop rock. Y sobre todo me gusta mucho de ellos que hacen discos enteros, o sea, ya hacen discos Ya. de otra época, y esto siempre lo dicen los críticos, o sea, tienen 22 años y hacen discos de como en los 90, no de un single para Spotify y el resto relleno, no, son discos perfectos de principio a final, con sus ritmos, canciones más lentas, canciones más rápidas, y me alucinan, me gusta mucho. Que bueno, el Cartpile tenía un disco con Courtney Barnett, ¿no? Que sacó ahora en Sí, la vez, que me encantaba sí, también. está muy bien, sí, 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 Es un talentazo, me parece espectacular. él es increíble, ya con su grupo que tenía antes, los War on Drugs, Ah, que era el guitarrista y medio compositor, ya me encantaba ese grupo también. ah. Y lo que dices es verdad, lo de el concepto de disco, ¿no? Que se ha perdido un poco. Ahora es como, a veces eso lo dice algún escritor o periodista que también hay gente joven que escribe, y yo me he sentido a veces identificado también, ¿eh? Que escribe en formato tweets, ¿no? Que nuestro Sí, cerebro se ha quedado un poco deformado en formato pequeño y vas encadenando eso, ¿no? Entonces el formato de largo aliento es a veces más complicado. mm, Y con los discos pasa algo parecido, que es lo que dices, el single queda muy separado en el tiempo, pero el concepto de un disco per mm, se, de ponértelo y escucharlo de principio a fin y en un orden, eso mm. es una pena que se Sí, haya sí, perdido. tú escuchas la música comercial, digamos, pero sin ser ya la comercial, porque en realidad la diferencia entre comercial e independiente ya es una cosa Ya, que se ha diluido en los últimos años de una manera tremenda. Pero bueno, escuchas lo que está de moda y los grupos, y tú escuchas un single, una canción, y dices, me gusta. Escuchas la siguiente y dices, ¿pero qué es esto? ¿Es el mismo grupo? O sí, sea, sí, es sí. como hacen todo el rato intentando que tenga éxito el single, pero no hay mucha unidad, no hay una búsqueda de una voz y un estilo y un camino, ¿no? Y yo creo que los nuevos grupos muy jovencitos tipo Fontaines DC están volviendo a eso, Mm, están volviendo, pasando un poco ya de esas cosas de viejos como son Spotify y mm. las redes sociales, y lo underground es hacer discos completos. Un rasgo que te desagrade de ti mismo. Que me desagrada de mí mismo. Mi timidez a veces. Mi timidez a veces me desagrada. Y cierto pesimismo. A veces soy demasiado pesimista. Mm. Bueno, en algún momento del libro hablas de que dices, pedí lo que pido desde hace tiempo, no vivir enfadado, ¿no? Sí, También. sí, 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 sí. Sí, tampoco es un enfado iracundo, sino es un enfado conmigo mismo, en realidad. Me Claro. enfado conmigo mismo porque me afecten las cosas. O sea, vivimos en la realidad es compleja. Es imposible que todo te guste. No, pero quizá me hieren demasiado las cosas. Bueno, soy hipersensible desde niño y las cosas me hieren demasiado, y mi tendencia es a enfadarme conmigo mismo por enfadarme, y entonces se retroalimenta. Intento, me pasa poco, pero intento, ese sí, es el rasgo que más me desagrada quizá. Mm. ¿Y un rasgo que te desagrade en los demás? Mm, 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 mm. La deshonestidad puede que sea. No sé si llamarlo deshonestidad siquiera. Y no sé si es un rasgo. No me gusta la gente que amolda sus gustos a sus intereses, digamos. Los cortesanos, Ya, los pelotas, no sé. te estoy viendo arriba, ¿eh? ¡Los gilipollas! Estoy intentando definirlo, es que tampoco es nada concreto. Pero bueno, en general no. La gente me cae bastante bien, no tengo mucho problema. Una virtud sobrevalorada, algo que en los demás a veces se elogie, pero que a ti te da igual. Además, aquí puedes ir sin miedo, pues ha dicho de todo. Se ha dicho ya la sinceridad, la simpatía, cualquier ya... Pues voy a decir la sinceridad. sí, ¿no? Creo que la sinceridad está sobrevalorada, porque se confunde sinceridad con decir lo primero que se te pasa por la cabeza y ser un maleducado. O sea, para ser sincero requiere 25 años de estudio de ti mismo y de meditación para saber en realidad
qué es lo que piensas de las cosas. Sí, No sí, decirlo, sí, decir lo que se te pasa por la cabeza es ser un idiota, simplemente. Creo que sí, la sinceridad. Un placer culpable que tengas. Leer el Hola. Leer el Hola. leer la revista Hola. Me Los relaja. miércoles, hombre, por supuesto. Me relaja muchísimo esas vidas de esas personas. Además, no digo cualquier revista del corazón, digo Hola, que son muy positivo todo, ¿no? No hay crítica nunca, siempre son vidas, están preocupados por lo que hace el Marqués de Sotomayor o por... Los titulares son siempre además positivos. muy está lleno de belleza, es como un mundo... Un divorcio es como un paso adelante siempre, cosas así, siempre el lenguaje propio que tiene. Y me encanta sobre todo el primer reportaje que siempre hay en Hola, que es pues siempre van a la casa de una mujer que está casada con un mega millonario en Florida y que siempre son decoradoras de interiores. Y sus casas... ellos son siempre empresarios. Sí, ellos siempre empresarios. Se queda ahí. Y tienen unas casas horribles. Son feísimas siempre, con un mal gusto, pero muy ricas. Son una locura, ¿no? Casi parecen las casas de Georgina, de Ronaldo. O sea, es muy mal gusto, pero me produce mucho placer. Me produce esas vidas tan alejadas de la vida y tan inocentes a su modo, ¿no? Es muy naif todo ese mundo. Está tan alejado de la cultura y de las cosas serias que me produce... Sí, ese es mi placer culpable sin ningún tipo de duda. A mí me gusta mucho cuando te muestra una de esas casas en algún sitio recóndito del mundo y dices, ¿por qué han escogido vivir aquí? Entonces me gusta como tirar del hilo y decir, a ver, ¿por qué tiene una casa de repente en Botswana o en Sydney o en no sé qué? Pues si él es sueco y ella es... Yo creo que no viven ahí. No, claro, no debe vivir ahí, pero digo, ¿por qué? ¿Qué les ha llevado a comprarse semejante casa o un rancho? Cuando se compran un rancho... Los ranchos esos horribles. Hay una serie ahora de Kevin Costner, no está nada mal, que se llama Yellowstone, que habla de, pues eso, de que Kevin Costner tiene un rancho de estos enormes, descomunales, que tienes que ir en helicóptero dentro de tu rancho. Le pega todo. Y tiene como problemas geográficos dentro de su rancho. Todo eso me fascina. A ti que te gusta también mucho la naturaleza, pues seguro que te parece interesante por momentos, porque, claro, es otra magnitud, otro tamaño de que dices, claro, tienes problemas que es como ser presidente de un país casi. ¿Sabes? Claro. Se ha desbocado el río y el río es tuyo. Entonces, claro, tienes que ir pasar por ahí. Sí. De eso. Bueno, problemas del primer mundo, ¿no? No, no, ni siquiera es el primer mundo. Problemas de millonarios, ¿no? Sí, del 1%. La primera película que fuiste a ver al cine 2 veces y que te acuerdes. No, que fui a ver al cine 2 veces y que me acuerde. O sea, alguna película que dijeras, mira, esto me gustó mucho, quiero volver a verla, quiero volver a... Creo que fue Dentro del laberinto, con esta que sale de David Bowie. Ah, sí. Que sale muy ochentero, ¿no? Con unos pelos. Sí, fui con mi hermana Loreto, que era muy, muy fan de David Bowie. Yo tenía, creo que 6 años. Y luego volví yo solo con un amigo, que mi amigo no entendió nada, por supuesto. Me miró como si fuera un bicho raro por llevarle a esa peli tan extraña. Aquí la recomendó, habló de ella Jimena Sabadú, me estoy acordando ahora, y la vi por ella, y estaba en Filmin, y sí. Es un peliculón, pero es muy ochentero, esos cardados, Sí. Pero es una película preciosa. Bueno, yo le tengo mucho cariño por muchas razones, pero creo que fue esa la primera película que vi 2 veces. Sí, creo que sí, seguramente. Por tu paso por Italia, también traes a tus páginas muchos autores que han pasado por ahí, que han escrito, pues desde las estampas de Dickens, ¿no? Hablas de otros que han escrito, también me acordaba de Pla, que escribió mucho sobre su paso por Italia. ¿Qué libros, releyéndolos, o te han vuelto a gustar mucho y recomendarías tú sobre Italia? Sobre Italia. Sí. Yo sobre Italia recomiendo poesía. La poesía italiana es la mejor poesía europea de la historia. Sobre todo la del siglo XX, desde el XIX, pero sobre todo el XX, es una poesía absolutamente increíble. Yo, para empezar, recomiendo a los oyentes que se compren la antología de poesía italiana de Antonio Colinas, que es un clásico y es una antología deliciosa en la que están casi todos los muertos, en realidad.
Luego sacó Visor, la segunda antología de poesía italiana, que ya es con los vivos, digamos, con los que ya tienen 60, 70 años, y también es maravillosa. Pero lo de Antonio Colinas es increíble. Recomiendo eso, mucha poesía, que creo que es lo que mejor han hecho. Y en narrativa es que es difícil, porque en realidad son muy decepcionantes. O sea, lo hablaba ayer en la presentación, yo me llevé los diarios de Goethe, pensando que me iba a gustar, y me cayó fatal Goethe. O sea, sí, es un pesado. Lo comentas un poco. es un pesado. Entonces te diría, bueno, Marca de agua de Brodsky es un libro imprescindible, aunque solo sobre Venecia, pero es un libro maravilloso, imprescindible. En El país de los santos y los poetas, de Alfredo Panzani. Ese libro es maravilloso. Por el país de los santos y los poetas. Ese es increíble. De Panzani. Y el Gato Pardo. El Gato Pardo es un libro que hay que leer absolutamente. Es más Sicilia, pero ese es un libro maravilloso. Esos son los que se me ocurren así de primeras. Y de ciudades y incluso también pueblos que hayas pasado por en este viaje, ¿cuál ha sido uno que has redescubierto que dijeras, mira, mañana me iría un fin de semana y otra vez, que te haya gustado especialmente? Es difícil elegir en Italia, ¿eh? A veces es el problema, ¿no? Que dices, quiero ir a Italia, pero no sé por dónde ir, o volver a lo que ya conozco, o que me sorprenda algo. Bueno, yo es que nunca pienso en volver a... O sea, yo cuando viajo y me gusta un sitio, no pienso en volver de visita, sino que pienso en volver a vivir. O sea, estoy convencido, durante un tiempo estoy convencido de que me las voy a apañar para acabar viviendo en ese sitio, porque me gusta tanto que quiero vivir ahí. Y en ese aspecto, en mi lista de sitios en los que quiero vivir está Liguria, la costa de Liguria, de Génova, Sestri, Levante, todo eso, que es maravilloso, es una cosa, es un goce por la vida increíble. Y Ortigia, en Sicilia. Ortigia creo que ese fue el descubrimiento, que no me esperaba que me gustara tanto ese lugar. Es un sitio maravilloso, no sé si has estado, que es como... Estaba mucho por Sicilia, en ese punto concreto que es no. como una isla, en realidad, unida por una península. Claro. Y es un sitio maravilloso, pero vamos, es que hay tantos. Así te puedo decir los que no viviría nunca. En Nápoles no viviría. En Nápoles no viviría, bueno, no lo puedo entender. O sea, hay razones por las cuales... Bueno, te puede gustar mucho Nápoles, pero vivir ahí se te puede hacer cuesta arriba. Tiene que ser muy duro. Y bueno, algunos sitios de la Toscana quizás son demasiado turísticos para vivir, ¿no? Sí. Bueno, si tienes una villa como Sting... Otro tema, joder, Sting. Bueno, la Toscana puedo entender, se ha comprado una villa de esto. Claro, nosotros teníamos una broma, no sale en el libro, pero cuando íbamos por la Toscana, veíamos casoplones de estos increíbles, le dábamos notas, estrellas Sting, decíamos, esto tiene 6 Stings, esto tiene 7 Stings. No, estas son solo 3 Stings. Nos imaginábamos Sting viviendo ahí, disfrutando en Batín, en su jardín, en cualquiera de esas villas maravillosas. Hay una serie ahora bastante graciosa con Steve Martin que se llama Only Murders in the Building. Aquí no sé cómo se ha traducido, la verdad, no tengo ni idea. Y la serie esta va de un edificio en Nueva York maravilloso en el que hay un asesinato, y entonces dentro de la serie no se sabe quién es, están intentando averiguar quién ha sido el asesino, y uno de los sospechosos es el propio Sting, que tiene una casa ahí, tiene un piso ahí. Entonces sale Sting actuando de sí mismo, y tiene mucha gracia porque hablan de él como diciendo, ¿cómo va a ser Sting el asesino? Y dice, bueno, puede ser, no lo descartemos. Y dice, pero es Sting. Entonces, claro, que es una persona que es una de estas estrellas de la música ya que ha superado ya su propio... Claro, ¿no? Yo creo que ya desde que salió en Los Simpson, cuando se cae en el capítulo al pozo Bart, ¿no? Y es el primero que está escarbando, y Homer le dice, sigue cavando, mi hijo es muy fan tuyo. Y no lo había escuchado nunca. Yo creo que desde entonces debe ser un tipo majo. Tiene pinta de ser bastante disfrutón y majo, ¿no? Sí, o sea, todos los años hace una fiesta en su villa, hay vídeos en YouTube, hace una fiesta en su villa de cumpleaños, invita a sus amigos de Around the World, yo creo que les pone un jet privado y todo, y toca canciones de Police ahí. Súper guay en su villa. Divino, guapísimo. Tiene 1000 años y está mejor que yo. 8 Stings a esa experiencia, la de cumpleaños de Sting le pondría. Sí. Y a tenor de lo que decías ahora de lo de que cuando te gusta un sitio dices, viviría aquí, tienes otra frase que me la apunté, que me gustó mucho, que era la de,
sí, no me importaría quedarme aquí para siempre, así que ya nos podemos ir. Sí. Que es un poco lo que dices, me gusta tanto este sitio que es mejor yo creo que irnos ya por si se me empieza a estropear mi imagen de lo que estoy viviendo. Exactamente, sí. Eso pasa. Yo tengo la sensación muchas veces, ¿no? Es lo que Italo Calvino decía, las ciudades imaginarias, ¿no? Es un tipo de ciudad imaginaria que es la ciudad a la que llegas por primera vez, que luego acabas viviendo en esa ciudad y alucinas con la impresión que te había dejado, ¿no? Pues entonces muchas veces es mejor quedarte con esa aventura de una noche, ¿no? No estropearlo con una relación seria. Yo pienso muchas veces en Madrid. Cuando me vine con 20 años a Madrid la primera vez, yo recuerdo dar un paseo por Chueca, fuimos a cenar a la Bardencilla, que estaba aquí al lado, fuimos a Gran Vía, pero dimos paseos por Madrid y ahora intento recordar dónde habíamos estado. Tengo un recuerdo claro, pero no sé dónde es. Ya. Es como una ciudad imaginaria, porque claro, ahora conozco muy bien Madrid, luego viví 12 años en Madrid, entonces es otro Madrid, Sí. es una ciudad totalmente imaginaria que no tiene nada que ver con la realidad. A mí, cuando yo venía aquí a ver a mis abuelos de pequeño, con mi hermano, alguna vez nos perdíamos y ahora se nos hace imposible pensar que te pudieras perder del punto A al punto B estando tan cerca, pero Claro. éramos capaces de perdernos. Y entonces, a veces mentalmente vuelvo a esos caminos de decir, pero ¿cómo pude llegar de aquí a ahí intentando llegar a este otro lado? Y es como irme a otra ciudad que Sí. ya perdida. ¿Sabes? Sí, es Solo una ciudad. tengo yo en mi cabeza Es un mapa es tu inventado. ciudad, es una ciudad imaginaria. Sí, totalmente. Mauro Libertella, que también es escritor, contaba que en su libro, que está bastante bien, se llama El futuro anterior, hablaba de que él tiene la teoría de que para conocer una ciudad de verdad hay que vivir 20 años. Entonces decía que porque una ciudad grande, él hablaba de Buenos Aires, de Madrid y tal, pero que es verdad que hay algo ahí de que solo empiezas a apreciar cuando has vivido mucho tiempo, que es el cambio de un barrio a otro Sí. en lo imperceptible. Él decía, y me acordaba de ti ahora por lo de, decía, hasta en el follaje de los árboles, que de un barrio a otro, a lo mejor hay algo casi imperceptible ahí en la naturaleza que puede cambiar radicalmente, que solo te das cuenta cuando has pasado mucho tiempo, ya te puedes permitirte fijarte en esas cosas. Sí, puede ser. Igual yo no necesito 20 años, igual yo soy un poco más rápido. Pero yo creo que vivir 20 años en un sitio lo que sí tiene es una intimidad con la ciudad que la llegas a conocer mucho porque conoces sus cambios. Ya puedes decir, yo puedo decir de Madrid, ¿cómo ha cambiado este barrio? ¿Cómo ha cambiado Chueca? ¿Cómo ha cambiado Malasaña? Esto no era así. Ya puedes decir, antes todo esto era Prado, ¿no? Todo esto era mar, efectivamente. En Santander decíamos siempre eso, lo de hasta aquí llegaba el mar, siempre. Pues eso lo puedes decir, entonces, claro, el grado de intimidad es mucho más grande, pero yo no iría tan lejos. Yo siempre digo que para empezar a conocer una ciudad tienes que emborracharte en ella y pasar una resaca monstruosa e ir al supermercado. ir a hacer la compra al supermercado, que es algo que a mí me encanta de todos los sitios. Ya todos los sitios donde voy, por eso este viaje lo hicimos prácticamente de camping, que por una elección personal, porque puedes cocinar, eres libre, es casi como un campamento nómada. Sí. Y hacíamos la compra en los supermercados, que es una de las cosas que más me gusta, ir a un pueblo de Italia y ver qué hay en el supermercado. Está la vida ahí en el supermercado. Ya los mercados ni te digo, pero no hay tantos mercados. Pero yo creo que ahí es un modo de conocer bastante bien la vida íntima de una ciudad que no te lo da, que está vedado al turista, eso, claro. El turista nunca compra nada en el supermercado. Los supermercados es... Fíjate, lo pensaba hace una semana, que me relajan un montón, no sé por qué. Me pongo un podcast y me pongo a andar entre pasillos sin saber muy bien qué quiero de la vida, de lo que quiero. No tengo ninguna lista, soy un completo caos a la hora de hacer una compra, pero de algún modo me relaja un montón. También los cambios de ambiente que hay del frío a otros olores, a la panadería, no sé qué, y luego me gusta cómo están ordenados y las hileras y en Madrid en verano también como que hay algo ahí de frescura, como un portal o una iglesia que te puedes refugiar ahí, y el supermercado un poco la iglesia del siglo XXI. Sí, hay que proteger los supermercados por encima porque se están perdiendo. Cada vez son más de estos rápidos, ¿no? Que llaman ahora express, que eso no son supermercados ni es nada. Sí, ya. No, pero también hay algo ahí. Otro día lo hablaba con unos amigos y siempre con estos temas me da muchísimo miedo de empezar a sonar
como un señor mayor, el de los Simpson, el que se está protestando contra las nubes, ¿no? Sí. Pero es un poco peligrosa toda esta tendencia de esa soledad de la que hay gente que está viviendo sin darse cuenta, ¿no? Soledad buscada de, oye, yo vivo aquí, hago streaming 8 horas al día y me vienen a traer la comida siempre a domicilio porque no quiero bajar e interactuar con otros seres humanos y me gusta que me lo traigan aquí y lo que yo quiero y a la puerta de mi casa. Y ese modo de vida... también cuando yo tengo algún amigo o alguien conocido que me dice, no, he pedido no sé qué, digo, bro, no seas cabestro. Baja si lo tienes ahí al lado. Baja. ¿No? O lo de pedir los libros por Amazon. Es, por Dios, cómpralo, pero si tienes una librería enfrente de casa. Y total. Y también con lo de... Yo puedo entender que, oye, que Amazon te logra encontrar libros o cosas así. Cuando hay cosas que no puedes encontrar de otro modo, pues me parece bien, pero al menos hazlo compatible. Y luego estas imágenes que ahora hay, o sea, que vas por la calle y de repente ves a 30 riders de estos en la puerta esperando que sus pedidos o tal. Me parece una imagen también que se ha interiorizado, se ha normalizado de un tiempo a esta parte. Y la imagen en sí es súper extraña. El de ver de repente a 30 personas esperando en la puerta de un restaurante o de un local de comida. Que no tienen contrato, no tienen sueldo, están ahí esperando. O sea, me parece terrible. Yo hablaba hace poco con un amigo recordando cuando yo tenía 19, 20 años y buscaba mis primeros trabajos. El peor trabajo que existía en mi generación era el de repartidor de Telepizza. Te ponían la moto, tenías un contrato fijo de unos 850 euros, tenías seguro médico. Eran unas oposiciones. Era el peor trabajo que había entonces, era ese. Y comparado con lo que vino después, en realidad es una maravilla. Es una maravilla. Y no, yo nunca trabajé de Telepizza porque decía, eso es horrible. Yo me acuerdo, me dejó marcado la película Barrio de Aranoa, que él es repartidor sin moto. El repartidor sin moto, entonces iba y con la pizza luego se la comía y dejaba su trabajo. Entonces me parecía todo como también un poco eso. Sí, no, hemos aceptado cosas que no tendría que ser. Y la gente que no sale de casa, que no sé eso, ya hasta tiene un nombre guapo, se llama otaku, ¿no? Es como eso. Sí, es un otaku. Sí, es un friki que no... O niño rato, también niño rato se usa mucho. Es un friki que no sale de casa, no lo romanticéis y le pongáis un nombre moderno para aparentar, es horrible. No, y sobre todo la sensación a veces de queremos consumir el contenido de esta persona obviando que a lo mejor tiene que estar 10 horas delante de la pantalla. Oye, que puedo entender que a la gente le guste, pero me deja ser un poco como Gran Hermano casi, ¿sabes? De 10 horas viendo a esta persona que le tengo ahí y le puedo encender y le puedo conectar para ver cómo come, cómo juega, cómo habla. Es terrible. O sea, hace una invasión de la intimidad que tremendo. ¿Cuál dirías que es tu mayor extravagancia, aparte de leer el Hola, para relajarte? Una extravagancia que tengas en tu vida o que hayas hecho. O que... Es que el Hola está metido, encaja bastante también ahí, me relaja. No sé, ver películas malas entra en extravagancia. Sí, aceptamos películas malas dentro de la extravagancia. ¿Alguna preferencia de películas malas? Voy a perder lectores con todas las cosas que estoy confesando. A ver, los telefilms alemanes de sobremesa de Antena 3 por la tarde, que siempre es el mismo argumento, que es una chica millonaria de Berlín que hereda una granja de sus padres y va a venderla, y allí resulta que el capataz de la granja es un matután guapísimo, que al principio se llevan muy mal, pero claramente acaban enamorados, y es la historia del Príncipe Azul al revés. Ella está estresada, trabaja demasiado, no disfruta de la vida, y él la empotra y le regala flores y... Aprende a valorar las pequeñas cosas de la vida. Y entonces se equilibra porque ella decide conservarla, se casa con él y decide conservar la granja y modernizarla y convertirla en una granja eco, bio, no sé qué, y sus dos talentos se juntan y son felices para siempre. Esas pelis me agradan mucho porque son tan previsibles y tan malas, son infames. ¿Pero te gustan más las alegres que las... No, las alegres. Estas las que yo digo, las alemanas... Sin mi hija, ¿no? No, las alemanas, en concreto son siempre alemanas, o suizas, o austriacas, siempre son alegres, siempre acaban bien.
Siempre es. Y además siempre, este es un pueblo en Alemania y en el norte de Alemania y siempre hace sol. O sea, es una eterna primavera, hace un sol que te mueres, sí. Es una cosa, es un anuncio de Kinder Bueno todo el rato. Es como estas películas o series de Inglaterra, la BBC, y dices, pero a ver, ¿a quién queréis engañar? Proyectando esta imagen totalmente manipulada de vuestro clima. Sí, totalmente. ¿Coleccionas algo? ¿Tienes algún tipo de cosa que colecciones, de asuntos de ediciones especiales de libros? No creo que coleccione nada. Bueno, los libros no cuentan, ¿no? O sea, me invaden los libros, es una locura. Y me cuesta mucho desprenderme de ellos. Y tengo en la casa familiar ya directamente, en el sótano, tengo palés de libros. Pero palés en cajas porque no sé qué hacer con ellos y no me quiero desprender de ellos. Y me invaden. Pero más allá de ello, coleccionar, tampoco tengo primeras ediciones, tengo algunas primeras ediciones especiales, pero tampoco las voy buscando, sino que si encuentro los cantos de Rapao en una primera edición a un precio bueno, pues me lo tengo que... ¿Y hay orden en tu biblioteca o es caigan? Ahora hay mucha tendencia que es... Además, escribí una columna sobre ello y desde entonces la gente me manda continuamente como si fuera el comisario de las bibliotecas, porque me mandan la modas peligrosísimas de los colores, que eso me parece... Pero eso es diabólico. Ya, pero hay mucha gente que no se da cuenta de que la moda de colores tiene algo que ver también con la moda muy de editoriales. Entonces, sí. O sea, si tú ordenas todo por editoriales... Claro, vas a tener todos los de Blackie juntos, claro, todos los de Anagrama juntos, todos los de... Sí, entonces, pero... Eso es peligroso. Y luego ya una moda que se ha extendido, que es la de colocar los libros con los lomos hacia adentro para un tema monocromático y salen muchas fotos y cosas de decoraciones de interiores. Probablemente en el Hora lo veas dentro de poco. Eso es duro, ¿eh? ¿Cómo era la frase que pedía este director de cine de serie B tan americano tan bueno? Ed Wood. No, bueno, uno decía, si vas a su casa y no tiene un libro, no te lo folles. Sí, pues yo añadiría, ¿no? si vas a una casa y tienen los libros al revés, llama a la policía. Llama a la policía, ¿no? No es que no te lo folles, llama a la policía y no le vuelvas a hablar nunca. Terrible. Es terrible. Y además, no sé qué tipo de propósito se busca. Algo monocromático y algo neutro, pero es... Bueno, es el equivalente a cuando hace 40 o 50 años las señoras compraban las colecciones encuadernadas en oro monocromáticos que ponían en el salón de su casa porque nadie iba a leer jamás esos libros. De hecho, la calidad luego dentro eran bastante malos, eran papel de mala calidad. No, colección los grandes clásicos que nadie leía jamás. Ya. El otro día también, por ejemplo, alguien decía en Instagram, una influencer americana que decía, pues para los libros, claro, son cosas que la gente dice en Instagram y dices, pero que se valora la honestidad, pero dices, ¿en qué momento te parecía esto buena idea? Que dijo, bueno, el tema hacía un tour por su casa, que eso también es muy loco, la gente que hace tours por su casa y lo muestra en redes sociales, y decía, todos estos libros que veis los compré al peso para tener algo. Para tener, pero es el equivalente, es lo mismo. El cozy, ¿no? Este estilo que llaman cozy casual. Sí. No, cozy es, a lo largo de 50 años, de modo casual, vas poniendo aquí un cuadro y vas formando tu personalidad. Pero si lo haces de una semana para otro, eso no es cozy, eso es una impostura y es una falsedad increíble. No, es que es terrible, pero eso muestra una falta de amor, una ignorancia terrible y una falta de amor por los libros tremenda. Y respondiendo a tu pregunta del orden, alguna vez he intentado tenerlos alfabéticamente por apellido para encontrar, ¿no? Ya desesperado digo, pues voy a ordenarlos alfabéticamente para encontrar, porque luego es lo típico que estoy escribiendo y me acuerdo de un libro y lo quiero encontrar para citarlo y no lo encuentro nunca encuentro nada. Pero no es mi orden preferido. Mi orden preferido en verdad es uno muy friki, que solo yo entiendo y que a Raquel, mi mujer, le desespera, obviamente, que es por voces. ¿Por voces? Por similitudes en voces. Ojo, es un ejercicio ese, ¿eh? O sea, son como las ramas de un árbol, quiero decir. Ahí, ¿cómo decirlo? O sea, tienes a Basho y tienes a Zajayevsky, tienes a Salinger, o sea, son voces que tienen algo que ver. O
O sea, Qué y bueno. es un modo de que un libro me inspire a otro. O sea, me acuerdo de un libro y digo, este libro, qué maravilla. Y al lado puede que haya otro que tenga algo que ver. O sea, que la voz se mantenga de algún modo. Y entonces eso me permite grandes descubrimientos, también grandes equivocaciones a veces. Pero sí, además eso demuestra que los he leído todos, porque yo suelo leer casi todos los libros que tengo. Pero sí, eso. Luego también otras veces hago, y esto es un detalle friki, como si fuera... No, lo anterior. No, lo anterior era normal. Casi como si fueran muñecas. A veces pongo escritores juntos para ver cómo se llevan. Muy Toy Story te ha quedado esto. Muy cuento de Pixar. En verdad, sí, a lo mejor digo, Portaos bien con Raya. Darrell, ¿qué haces aquí al lado de este escritor tan malo? No, hombre, vete. Tú seguro que te llevarías bien con... A ver qué hacéis cuando me vaya. Y los pongo juntos. Sí, en realidad pienso a ver qué hacen. Es como que se van a influenciar unos a otros. Alejaos de Bukowski, es una mala influencia. Sí, a veces mis libros también los tengo en un sitio especial para que se lleven bien, para ver si los influencian mis escritores favoritos. Qué bueno. Hace poco me leí justo el de que le has mencionado, el Zagajewski, el polaco, que tiene cosas muy... Está muy... O sea, ese diario está muy bien y tiene reflexiones además, joder, que habla de su inseguridad para ser un tipo tan brillante. Y no solo eso, sino que va a ver a su mentor, a otro polaco que ganó premio Nobel, no me sale el nombre. Sí, pero se me acaba de olvidar el nombre. Le va a ver a Estados Unidos y dice, su mentor, premio Nobel, le dice, le interrumpe, le dice, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Tú crees que alguna vez he escrito algo que tenga valor? Y me emocionó el tipo preguntándole a su discípulo algo tan así, tan... Yo creo que esa es la actitud que tiene que tener cualquier escritor. En realidad oscilamos entre creernos genios absolutos o fingir que somos genios, pero al mismo tiempo seremos modestos a la hora de enfrentarnos a... Es que es tan grande, hay tan gran literatura por ahí que tú comparas tus libros con lo que admiras y nunca vas a estar no vas a llegar ni a la altura de los talones, ¿no? Eso, no sé si viste un meme que es muy gracioso que pone la historia de la pintura y es uno moderno diciendo qué bien pintaban en el siglo XIX. ¿Llegaré algún día a pintar como los del siglo XIX? Uno del siglo XIX diciendo, Sí. ¿llegaré algún día a pintar como los del Renacimiento? Uno del Renacimiento, ¿llegaré algún día no sé qué? Y uno diciendo, ¿llegaré algún día a pintar también como los hombres de las cavernas? Y el último es un hombre de las cavernas diciendo, soy el puto amo. Pero eso está... dentro de ese meme hay mucha verdad, porque es un debate que tengo últimamente para estar conmigo mismo y con amigos. Un poco lo de cuando a veces se desprecia lo más contemporáneo, lo más moderno y se eleva lo anterior, ¿no? Sí, a veces previo. nos pasamos. Pero no nos damos cuenta que lo previo, lo anterior, también fue hizo lo moderno. mismo, fue moderno. Y te das cuenta eso leyéndolo. Hace poco estaba leyendo un libro sobre música y de repente pues hablaban de Paco de Lucía, había sido muy rompedor Y criticado muchísimo. criticadísimo. ¿no? Y eso se olvida, es el sesgo del superviviente, ¿no? Cuando de repente alguien triunfa y se convierte en una institución, se nos olvida que algún día hizo eso. O los impresionistas, no olvidemos que ahora los impresionistas están decorando los salones de las señoras más aburridas, pero en su momento eran lo más salvaje, era arte degenerado, que decían los fobistas, que decían los nazis, los fobistas, todo eso, ¿no? Sí, todo en su momento, cuando es, todo ha sido moderno en algún momento y todo tenía complejo mirando el pasado, pero a veces también exageramos, porque algo sea antiguo no quiere decir que sea mejor necesariamente, ¿no? Y hay muchas cosas que de hecho envejecen mal y pasa el tiempo y no lo lees, ¿no? Claro, hay cosas que es a veces lo que no nos damos cuenta. Cuando la gente dice, es que antes siempre se escribía muy bien o se construía muy bien, no, es que lo que ha llegado es lo excepcional. Claro, lo que ha llegado es lo excepcional y lo otro o se ha caído o se ha derruido o directamente ha caído en el olvido. Cuando se habla del cine, ¿no? El cine antiguo era una maravilla. Efectivamente, si solo ves los maestros absolutos que han llegado y que han trascendido en la historia, pues por supuesto es una idea distorsionada. Pero se hacían toneladas de mierda, igual que se hacen toneladas de mierda ahora. Solo que lo que llega es lo otro. También pasa mucho cuando lees a lo mejor en ensayos o a escritores del siglo XIX y hablan de maestros que no sabes quiénes son.
Hablan de algún día, este maravilloso, me invento un Sí, nombre en claro. francés, y hoy nadie se acuerda de ellos, y de su aprendiz, sin embargo, que estaba complejado, se acuerdan, ¿no? Y eso pasa mucho. También es cierto que son olas que van y vienen, ¿no? Por ejemplo, de Maistre, no sé cómo se pronuncia, de Mestre, el filósofo, ese que fue un filósofo de los más importantes del siglo XIX, un dios absoluto, que cayó absolutamente en el olvido, y ahora parece que lo están recuperando un poco. Pero son olas, ¿no? Que van Claro, y vienen. A Van Gogh no lo conocía nadie. O en música clásica, que es Mozart o Beethoven. ¿Cuál es el que hasta prácticamente los 80 estaba denostado? Pues no lo sé. A los 80 había uno de ellos dos. Había uno de ellos dos muy denostado, No tenía ni idea. que era Pues, considerado ridículo. Y de pronto empezó a... o sea, siempre se ha dicho que Beethoven es como más mainstream, ¿no? Pues creo que era Beethoven, probablemente. Si algún oyente ha entendido, que habrá millones, estará ahora llevándose las manos a la cabeza diciendo ¿de qué habla este hombre? Quitad vuestras sucias manos de Mozart, ¿no? Como decía Pizarro. Pero es un ejemplo, esas cosas pasan mucho, ¿no? Cada generación tiene sus clásicos, también es cierto. En tu libro hay un momento que me pareció bastante bonito y curioso, que hablas de que cuando tu padre fallece le metéis, ¿no? Le enterráis con unas monedas, Uh-huh. una linterna, Una linterna y una navajita. y cuentas un poco brevemente la historia de cada los tres objetos. Me pareció muy, muy bonito. ¿Y por qué elegías cada Sí. uno? Sí, bueno, eso es porque, cuando mi padre murió, no habíamos hablado y eso que estuvo enfermo varios años, pero no hablamos, no era un tema que nos apeteciera hablar, sabíamos que iba a morir, él lo sabía, no había salvación, pero no hablamos de cómo quería que fuera enterrado. Y tú hablas además que dices, estos son esos temas que la gente no habla porque tiene el íntimo convencimiento de que va a enterrar a los demás. Claro, es un poco sucio, ¿no? Hablar de cómo quieres ser enterrado, cómo quieres tú, ¿y tú cómo quieres ser enterrado? Y No, pero te lleva a pensar un claro. poco en que sea el otro. ¿No? Y también yo creo que incluso hay un sentido, lo pensé al leerlo, que hay un sentido también de última y final protección, ¿no? Sí que es verdad que no haya parado a pensar eso, ese convencimiento íntimo que tenemos de no hablar de ese tema por eso. Sí. Bueno, pues eso. El caso es que no hablamos del tema pero luego cuando llegó la hora, más o menos, en realidad, como conocíamos bien a nuestro padre y habíamos hablado con él toda la vida, pues sí habíamos hablado de eso, no habíamos dejado de hablar de eso. Ya. Si conoces bien a una persona vas a Claro. saber lo que quiere, ¿no? O lo que le gustaría. Y entonces metimos en el ataúd metimos unas moneditas, porque, él era muy clásico, le gustaba mucho el clásico, hablaba mucho de Caronte, y no es que creyera en ello, pero imagínate que luego llegas ahí a la Laguna Estigia y no tienes unas monedicas y te quedas ahí en la mierda por calderilla, ¿no? Es como, por si acaso vamos a meterle unas monedas. Eso decía, lo de por si lo tenía suelto, no vaya a ser que al final tanto de verlo y... Ahí, una lista, imagínate, llegas ahí, de pronto hay millones de personas, ¿tienes una moneda? ¿Tienes una moneda? No me puedo creer que esto fuera literal. Joder, qué putada. Eso, otra... Se puede hacer por Bizum, ¿no? Porque... Otra la linterna, porque él siempre contaba que él fue un niño de posguerra y soñaba con tener una linterna. No sé en qué cómico donde lo había visto, una linterna, y se la imaginaba deslumbrante para por la noche hacer sus expediciones al bosque, a la montaña, a hacer vivac, y estuvo insistiendo en una linterna, y al final unos reyes, sus padres le trajeron una linterna, y era una mierda que no alumbraban, o sea, era una linterna pobre, muy miserable de la época, que tenía una luz amarilla súper triste y que no alumbraba nada. Y es una de las primeras decepciones de su vida. Y luego toda la vida tuvo una pequeña obsesión con las linternas. Tenía unas linternas estupendísimas. Tenía la casa llena de linternas y entonces le metimos una linterna también para no vaya a ser que al otro lado estuviera muy oscuro. Estuviera muy oscuro y necesitaba una linterna. Y también para por si nos hiciera señales desde la estrella donde estuviera, ¿no? Y... O como en Parásitos al final con lo de las sí, señas. Sí, exactamente. Y por último la navaja, porque por la misma razón, es que son cosas muy de esa generación, ¿no? De posguerra, la navaja suiza y estas cosas les encantaba, afilaban palos, se hacían sus juguetes, podían sobrevivir si iban a vivir en una cabaña en el árbol, todas estas cosas, le encantaban las navajitas y le metimos una navajita también, porque no vaya a ser que al otro lado no hubiera nada y tuviera que sobrevivir en plan Robinson Crusoe, que le gustaba a él mucho.
sus juguetitos, le metimos sus juguetes poéticos, sus herramientas de mago, ¿no? De chamán. O sea, me encantó ese momento. Y lo de la linterna me hizo muchísima gracia, lo de alguien mayor todavía con esa decepción que lleva consigo de El corazón. los Reyes Magos y traen un... Y tú te imaginas, por lo que has Claro. leído, por las cómics, por lo que has visto, ese haz de luz que atraviesa la jungla. Bueno, a mí por lo menos era bastante común en mi generación de niños con el Super Cinexin, que te lo imaginabas como que iba a ser eso, como Sí, una una proyección. Una fantasía. Lo anunciaban con una pantalla súper grande y luego tenías que meterte en el armario para que vea bastante oscuridad y era un cuadradito como un DIN A4, que nos encantaba igual porque girabas y podías dar adelante y atrás el Pato Donald. Pero es un poco igual, ¿no? Y por eso yo ahora tengo un proyector en casa. Claro, Un proyector fantástico porque es mi Super Cinexin de verdad. Es que me parece un tema muy gracioso, es el de cuando tienes decepciones íntimas de pequeño, Claro. que toda tu vida es saciarla y nunca te... Mi padre igual, mi padre tiene una obsesión con las pelotas de... cualquier cosa esférica que ve en un anticuario y tal, se lo compra porque a él de pequeño le gustaba. A mi y padre no. también le encantaban esas cosas. Pues todo eso le encantaba a mi padre y entonces es una especie de fijación. Un poco también lo de, lo de Ciudadano Kane, ¿no? Con el Sí. trineo y todo Sí, esto. sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, otro día vi un que se hizo viral y era bastante bonito. Casemiro, el centrocampista del Madrid, del Real Ujú. Madrid, él contaba que cuando era pequeño en Brasil su madre no tenía nada, eran bastante pobres y que siempre pasaba una señora que vendía pequeños, el equivalente en España Danap, ¿no? Sí. El Danap, el yogur líquido, y a él le encantaba. Entonces siempre se lo pedía a su madre y su madre se inventaba algo, le decía, no, es que la señora ha dicho que viene luego para no gastarse el dinero porque no lo tenía. Y que cuenta que una vez que firmó su primer contrato con el Madrid, Se compró compró 800.000, ¿no? una tonelada de esos hasta que casi acaba con una úlcera de estómago por tomarlo. Pero sonaba tan auténtico, tan por fin me puede dar A mí ese me capricho. pasó algo parecido con los quesos de bola suizos, estos rojos, tan malos, Sí. que en realidad son muy malos, pero en los 80 llegaron a España y era un lujo, pero claro, un queso de bola gigantesco no comprabas plaquitas. Y yo me imaginaba siempre comerlo a mordiscos, un queso de bolas, eso increíble. No, claro, pero porque un poco de Asterix y Obelix, ¿no? claro, Salía. yo era muy lector de Asterix, claro. Yo me imaginaba algo así y más o menos cuando tuve mi primer sueldo, una de las cosas que hice fue comprarme un queso gigantesco de bola y comerlo como un energúmeno. Claro, No pude ni acabarlo porque era tan grande, pero fue como un placer catártico de cumplir. Y otra cosa que me pasó, desde aquí quiero denunciar públicamente. Es tu micrófono y tu altavoz, Manuel, úsalo. ¿Recordáis los mini Babybel? Bueno, Sí, siguen sí, existiendo, por que supuesto. de niño me encantaban y eran súper caros. Sí. Entonces mi madre me los compraba con cuentagotas y nunca me saciaban. Yo quería comer 100 mini Babybel, quería un mini Babybel. Que venía con la redecilla Claro, esa. eran 4 y eran caros y estaban buenísimos. He descubierto, españoles, he descubierto que en Francia existen los Babybel. Si no hay son mini es porque hay Babybel, que es como un mini Babybel grande. Sí. Súper grande y está igual de bueno y es la misma forma, pero es como una versión grande y es muy barato. Entonces este año en Francia me he comprado varios y estuve comiendo Babybeles, pero totalmente indignado, diciendo, no puede ser, me han engañado. O sea, ¿por qué no comercializaron el Babybel? ¿Y por qué yo nunca había pensado que si existe el mini? Sí, sí. Es que existe el Babybel. Eso me gusta, lo de indagar. Aquí empieza a haber un... Tiene lógica, ¿no? Como si solo hubiera llegado el iPod mini o algo así, Sí, ¿no? Y dices, exactamente. Aquí me estoy perdiendo algo, ¿no? Ay. ¿Cuándo y dónde fuiste más feliz? ¿Algún recuerdo que tengas de tu particular que te haga feliz? ¿Un recuerdo, un viaje, un verano, un momento? Bueno, en este viaje fui feliz, bastantes momentos intensos. Viajando con mi mujer Raquel soy feliz en muchas ocasiones, pero también estando en el jardín y simplemente viendo a los petirrojos jugar. Pero bueno, todo yo creo que, no digo que sea el momento más feliz de mi vida, pero la infancia, en concreto, mi infancia, yo más o menos de los 5 a los 9 años viví en Celorio, en una costa oriental cerca de Llanes, Sí. en Asturias, que de aquella no era tan turístico, en una casita minúscula, lo cuento en el libro, al lado de la playa. Y entonces yo recuerdo esa época como... Todo viene de ahí, ¿no? No sé quién decía hace poco
que vivimos cuando somos niños y el resto de la vida solo es recordar. Pues todas las cosas de los descubrimientos poéticos, la plenitud, son justamente esos años. Esa época fui bastante feliz, que luego, sin embargo, mis hermanas mayores vivieron conmigo y no recuerdan para nada con placer Celorio ni nada, por eso, porque era importante. Pero muchas veces no, yo tengo bastante capacidad para... Se me da bastante bien vivir, disfruto... Se me da bastante bien vivir, me gusta la frase. Disfruto bastante de muchos momentos de plenitud. No sé si llamarlo felicidad, porque la felicidad es una... Pero bueno, sí, llamémoslo felicidad, plenitud, de plenitud. Bueno, de hecho, hablas al principio de que te hiciste amigo de un petirrojo. Sí, los petirrojos, cuando... Me mudo bastante de casa, porque tengo esta cosa inquieta, y como no tengo hijos y puedo... pues me canso de un sitio y me voy a otro, no pasa nada. Pero intento buscar sitios que tengan jardín o terraza amplia, porque me gusta mucho trabajar en la naturaleza. Y siempre que voy a una casa nueva espero al petirrojo. El petirrojo siempre aparece tímidamente un día y se va asustado. Y cada día va apareciendo más y al cabo de tiempo ya confía. No lo puedes tocar, obviamente, claro, pero ya se pasea más libremente, se sube a tu mesa, te come los restos del desayuno y ese es mi amigo Peti. Lo llamo Peti, es como si siempre fuera el mismo petirrojo. Digo, ya estás aquí, Peti. Qué bien que has llegado. Bueno, Iñaki Uriarte en sus diarios tiene me encantó una reflexión que habla de que en la antigua China se tenía muy en cuenta a los que se llevaban bien con los pájaros y que eran gente súper... Tenían pues la tradición de que eran gente muy confiable. Sí, eso... Bueno, es cierto, no sé si es gente confiable, pero sí es cierto que así como existe la imagen de San Francisco en santidad y los pájaros posándosele, sí, pues pasa un poco, yo creo que... Algo que sí he notado, yo hago meditación zen de modo bastante habitual. Meditación trascendental. Sí. No tiene mayor importancia, lo hago como porque me gusta y me sienta bien. Sí, pero algo que noto es que cuando estoy meditando, y he meditado bien, los pájaros no me tienen miedo. No digo que se me posen literalmente, pero alguna vez se me ha posado alguno en la rodilla, estando en el jardín. Es como que tu energía es natural, ya no es la energía de un ser humano con su pensamiento y sus opiniones y su violencia, ¿no? Es como que te consideran un ser natural. También pasa con la poesía. A veces estás leyendo poesía en un parque o en un jardín y si es un poema especialmente hermoso, es como que los pájaros te tienen menos miedo. Con la belleza pasa, de algún modo. Nada, ya acabamos. Si tienes un lema en la vida, una frase que te guste, un consejo que te llevará a alguien. Sí, de hecho la tengo escrita en mi libreta y es una máxima de mi vida que es: no seas afectado y disfruta de la gloria de tu existencia. ¿No seas aceptado? Afectado. No seas afectado. Muy bueno. Esa es una de las glorias de mi vida. Muy bueno. Pues Manuel, me lo he pasado fenomenal contigo, he disfrutado mucho tu libro y tu conversación, hasta lo que he podido con el ruido pero ha sido un placer tenerte y he disfrutado mucho del libro y se lo recomiendo a todos los oyentes, de verdad. Muchas gracias, me lo he pasado francamente bien. Estupendo, muy gracias.